quinto de secundaria, me va a invitar a pensar sobre lo que actualmente estamos viviendo una situación difícil, pero el gobierno ha tenido que invitar, a que cada habitante tenga que velar por su seguridad, por su salud. Porque las Fuerzas Armadas parece que hay ya un poco de debilidad. Pero estas Fuerzas Armadas, ¿por quienes está constituido? Por la Marina de Guerra del Perú, por el Ejército, y son tres elementos: la Marina de Guerra del Perú, por el Ejército y la Fuerza Armada. En 1930, cuando agarran y hay organizaciones de la Fuerza Armada que está al mando de un alto jefe de graduación, un comandante, un general. En la época de la independencia habían altos jefes. En la época de la República, ante una situación, digamos, de conflicto con otros países, había al mando de un gran jefe. Y estos jefes ya se querían o se constituían con un derecho de gobernar el país, por haber triunfado en una batalla, por haber triunfado en una guerra. Ya se creían con el derecho de qué, de administrar el país, de ser presidente de la República. No solamente en el Perú, en la mayoría de los países de América Latina. Ya tenían el derecho, según ellos. Es lo que se denomina el militarismo. En esta clase vamos a ver un nuevo militarismo. En 1930, ya ves, en este siglo, 1930, el siglo pasado, Sánchez Cerro asumió la presidencia de la República del Perú, encabezando una junta militar de gobierno. El militarismo. Encabezando una junta militar de gobierno, Sánchez Cerro. En Arequipa se levanta Sánchez Cerro para ir en contra del gobierno de don Augusto B. Leguía, porque había fracasado Augusto B. Leguía desde el punto de vista económico. Y fracasó, ¿por qué? Por esta cuestión de la bolsa, de la caída de la bolsa de valores de Nueva York, Estados Unidos. Y ellos nos cobraban lo que nos habían prestado. Entonces el militarismo se creía con un derecho ya de gobernar, de administrar el país. En 1931, ¿qué sucede? Sánchez Cerro derrotó a Víctor Raúl Haya de la Torre en las elecciones presidenciales, porque quiso Sánchez Cerro ser presidente de la República a través de las elecciones, porque ya se hizo querer con la ciudadanía, con el pueblo, y él agarró y dijo: no quiero ser un dictador, sino quiero que se sometan a elecciones y yo me presento como candidato para la presidencia de la República. Y se inscribió. ¿Y el otro candidato quién fue? Ahí está el asunto. Ahí de la Torre.
Vamos a ver. El gobierno de Sánchez Cerro, de 1931 a 1933, gobernó el país. Sánchez Cerro, que se levantó en Arequipa. Por eso, los de la zona del sur, alumnos de quinto de secundaria y alumnas, se han caracterizado porque se organizan y protestan. Se levantan los del sur. Son agresivos, reclaman, presentan demandas. En cambio, los del norte no. Del norte son pasivos, salvo después del problema que hubo con el APRA del norte. Pero los del sur ahorita se organizan y se levantan para protestar, para solicitar sus demandas ante las diferentes instituciones del Estado. Desde la época pre-inca, por supuesto. El gobierno de Sánchez Cerro, de 1931 a 1933. Obras. Durante el gobierno de Sánchez Cerro promulgó una nueva constitución. Promulgó una nueva constitución. 2. Derogó la ley de conscripción vial. ¿En qué consiste la ley de conscripción vial? Eso ya lo hemos explicado, o ya lo he explicado. Todos los ciudadanos de 18 a 50 años de edad tenían que ir a la construcción de carreteras a nivel nacional, por una ley. Y Santo Tomás de Aquino dijo, las normas, las leyes pueden ser buenas o malas, mientras esté en vigencia tenemos que, caballero, nomás aceptar y poner en práctica. Estableció un horario de verano para obreros y empleados. Sánchez Cerro estableció un horario de verano, enero, febrero y marzo, para los obreros y para los empleados. Antes, ¿qué iban a ir las damas a la oficina a trabajar con minifalda? No. No. Tenían que ir con una falda larga, hasta la camilla por lo menos. Ahora, y los empleados íbamos con una camisa especial a trabajar. En la época, por ejemplo, del año 1968, cuando se dio el golpe de Estado a Fernando Belaúnde Terry, Juan Velasco Alvarado, tenían que ir a las oficinas, los hombres con esta camisa y las mujeres con falda no corta, sino falda larga. Creó un fondo para los desocupados, ahora lo que se llama Pensión 65. Pensión 65. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué, profesor? Porque ese señor que está desocupado tiene pensión 65, está pensando tan solamente en cobrar cada fin de mes sus 150 o 200 soles y no se dedica a otra cosa. Saca su presupuesto o hace su presupuesto de 200 soles, ¿cuánto tengo que gastar diario? Y se dedica a qué? A sentar en la calle. Está desocupado. ¿Por qué no le dice el Estado con estos 200 soles que se te da dando como pensión 65, lo tienes que ir guardando una parte, vas acumulando, vas ahorrando, va creciendo y vas invirtiendo? No sé. Estimuló las actividades agrícolas. Hay que darle prestancia, hay que darle importancia, hay que interesarse por las actividades agrícolas para que ellos puedan producir y traer al mercado los productos para la venta. No solamente para agarrar y ellos tienen que producir para su propia satisfacción, no. Hay que agarrar y hay que producir para el mercado, pues. El mercado nacional y el mercado internacional, así como ahora nuestras patas. ¿Acaso no están en los mercados de Estados Unidos?
¿Acaso no están en los mercados del continente asiático? Sí están. Nuestras frutas, los mangos, chirimoyas. Reanudación de las obras de irrigación. Reanudación, hay que reanudar las obras de irrigación, tal cual lo ha mencionado el presidente de la República actual. Obras de irrigación, ¿para qué? Para utilizarlos y todos los espacios agrícolas sean pues utilizados. Eso es lo que ha dicho, yo lo he escuchado al presidente de la República hoy. Y ayer con Sánchez Cerro, reanudación de las obras de irrigación. Claro, pues, es el colmo como el 60-70% de la costa del Perú es zona árida. En otros países del mundo eso está prohibido. Está prohibido en los países de Europa, por ejemplo. Y si ustedes ven esa situación, ¡qué verdor! Los espacios europeos, ¡qué verdor! Y aquí en el Perú, ¿qué? De trecho son zonas áridas, desérticas, desde Tumbes hasta Tacna, con algunos valles. ¿Qué pasó en 1933? Fue asesinado Sánchez Cerro por Abelardo Mendoza Leiva en Santa Beatriz, cuando pasaba revista a las tropas en el incidente de Leticia. ¿Qué pasaba en Leticia? Ese espacio que se le había dado a los colombianos, ¿qué sucedió? Los que vivían en Leticia empezaron a organizarse y reclamar ese espacio que se les había dado en forma ilegal a los colombianos. Entonces, tuvo conocimiento de esa situación Sánchez Cerro y en Santa Beatriz fue a pasar revista al ejército, a los soldados que iban a ir allá a Leticia para combatir, para desalojar. Alguien agarró y lo mató, lo asesinó. Cuando pasaba revista al ejército, que iba a ir hacia el norte. El gobierno del general Óscar R. Benavides, ya está ya muerto Sánchez Cerro, ya está ya asesinado Sánchez Cerro. El Congreso nombra aquí al general Óscar R. Benavides como presidente de la República y gobernó el país de 1933 a 1939, 6 años. ¿Qué acciones realizó Óscar R. Benavides? Este gobierno emprendió una política estabilizadora en los sectores económicos y sociales. Estabilizadora en el aspecto económico y aspecto social. Darle tranquilidad al pueblo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Una política estabilizadora del que reemplazó en el gobierno a Sánchez Cerro. Óscar R. Benavides puso fin al conflicto con Colombia al firmar el protocolo de amistad y cooperación que ratificó los acuerdos del Tratado Salomón Lozano. Ya pues, gobierno colombiano, vamos solucionando el problema, pues. Yo respeto lo que hicieron en el tratado anterior de Salomón Lozano. Vamos a fortalecer eso, pues, para no estar en disputas territoriales, en enfrentamientos entre Colombia y el Perú. Fue la obra de Óscar R. Benavides. La pacificación del país. Que el país ingrese en un momento de paz, de tranquilidad. Benavides buscó la conciliación con el APRA, promulgando la ley de amnistía. Hay que conciliarnos con el APRA, porque en el norte ocurrió cosa que verdaderamente
Me quedé sorprendido cuando he estado leyendo esta situación. Lo que fue el APRA, sus acciones en el norte, por querer llegar a la presidencia de la República, un enfrentamiento con las autoridades de ese entonces. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos soldados de la Marina? ¿Cuántos soldados de la aviación? ¿Cuántos soldados del ejército? ¿Cuántos habitantes común y corriente fallecieron? Entonces el gobierno, ¿qué hizo? Tuvo que agarrar y sacarlo del país, expulsarlo del país. Y cuando llega a la presidencia de la República, Benavides agarra, busca conciliar o reconciliar con el APRA, promulgando o dando una ley que se llama la ley de amnistía. ¿Qué significa la ley de amnistía? Que ese partido político esté amparado por las normas legales vigentes, que regrese a ser un partido político protegido por normas, por leyes. A eso se llama la ley de amnistía, protección. Fue reabierta la Universidad Mayor de San Marcos por cuestiones políticas. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que funcionaba en la plaza, que en el parque universitario, que ahora es la casona de San Marcos. Ahí funcionaba la Universidad de San Marcos con cuestiones, digamos, de reclamos de políticas. Entonces, como había ahí digamos, representantes de muchos partidos políticos y que hacían política, fue clausurada la Universidad de San Marcos. Y durante el gobierno de Benavides fue reabierta la clausura, fue reabierta la universidad. Y antes la Universidad de San Marcos era tan solamente selectiva para una clase media para arriba, una clase media para abajo, no. Eso, el pueblo tuvo que organizarse y reclamar esa situación de la desigualdad en San Marcos, desigualdad social. Yo he podido observar en el parque universitario cuando daban examen los ingresantes al primer ciclo a la universidad, tremendos desgraciados, sí, jóvenes de la clase media para arriba, con carro, con autos, movilidad propia. Pero eso no duró mucho tiempo, porque el pueblo tuvo que levantarse y reclamar, sobre todo los estudiantes que tenían sus puntos de secundaria en las universidades, en los colegios estatales. Se organizaron y reclamaron. ¿Y ahora qué? Ahora puertas abiertas para la vida, para todos. En 1935 fue asesinado el director del diario El Comercio, Antonio Miro Quesada, por un militante aprista. Antonio Miro Quesada, el director del diario El Comercio. Yo he estudiado con su sobrino de Antonio Miro Quesada en la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma. Mi pata, Miro Quesada, nos quedábamos medio idiotizados. Esto viene a ser el sobrino del dueño del diario El Comercio. Quinto de secundaria, llegó cuando estuvo en el cuarto de secundaria. Tremendo animal. En 1936 se convocó a elecciones para elegir un nuevo gobernante, presidente. Ganador de las elecciones, Luis Antonio Eguiguren. Luis Antonio Eguiguren ganó las elecciones. Pero la Junta Electoral Nacional anuló estas elecciones aduciendo de que Eguiguren era candidato del APRA y quedó sin efecto esas elecciones. Fue anular esas elecciones. ¿Por qué? Porque el que ha ganado ha sido candidato por el APRA, no en forma directa, pero en forma indirecta. Sí, candidato aprista.
El Congreso prorrogó el mandato a Benavides hasta 1939. O sea, amplió como presidente de la República hasta 1939. Por eso, el partido aprista como los militares no se querían ver. Se tenían odio. Hasta ahora, creo, los antiguos o los primeros apristas chocan con los militares. Por ese enfrentamiento entre los civiles y los militares, civiles apristas. Eso ocurrió en el norte, cualquier cantidad de asesinatos y matanzas. Pregunten ustedes al abuelo, a la abuela que tienen conocimiento de esa situación. Entonces ya lo tenemos a Benavides a gobernar el Perú hasta 1939. ¿Cuáles fueron las políticas sociales? Lema del gobierno de Benavides. ¿Cuál fue su lema del gobierno de Benavides? Orden, paz y trabajo. Que exista orden en el país, que exista tranquilidad, paz en el país, y hay que darle chamba, trabajo. Eso fue su lema. Se estableció el seguro social obligatorio para los obreros y pagados por el empleador. Seguro social obligatorio. Y yo he conocido la primera oficina que quedaba en Nicolás de Piérola, Seguro Social del Obrero, decía un tremendo aviso ahí en la puerta principal de entrada. Ahí trabajaba un tío. Yo lo conocí y todavía le llevaba su desayunito o su almuerzo al tío en esa oficina. Obreros pagados por el empleador. Se fundó la Superintendencia de Bienestar Social para controlar el precio de los productos de primera necesidad. ¿Por qué creen ustedes de que en todas las cosas comerciales, en el mercado, en los mercados, en las casas comerciales, etcétera, etcétera, existe un rótulo con el precio de los productos? Kilo de azúcar, tanto. Kilo de arroz, tanto. Aceite, tanto. Todo está con su rótulo. Porque eso se debe a algo, pues, porque si no se disparaba en el precio de los productos. Tú ibas al mercado, en este kiosco, el kilo de arroz, 2.50. En este otro kiosco, 2.40. En este otro kiosco, 3.80. Entonces no había homogeneidad, sino era heterogéneo. Los vestidos, las ropas, los útiles escolares. Entonces, ¿qué hacen? Se fundó la Superintendencia de Bienestar Social para controlar el precio de los productos de primera necesidad. Ahora vas al mercado, todos los precios de los productos de primera necesidad tienen ahí su precio visible para el público. Eso lo que hizo también, lo actualizó durante el primer gobierno mi amigo Alan García. Lo actualizó durante su primer gobierno. Qué desgracia ese primer gobierno. Crisis. Tenías cualquier cantidad de dinero, de billetes en la mano. ¿Y cuánto costaba? ¿Cuánto era? Cantidad de billetes. 20 soles, 30 soles, 50 soles. Tú tenías ahorro en el banco, por decir 5.000, 10.000. ¿Y cuánto esa cantidad de ahorro, por cuánto se convierte? ¿En cuánto se convierte? En 50 soles. Es decir, hubo una desvalorización de la moneda durante el primer gobierno de mi amigo Alan García. El gobierno invirtió en escuelas primarias, barrios para obreros, comedores populares y hospitales durante el gobierno de Óscar R. Benavides. Durante el gobierno se preocuparon por la educación, se preocuparon para la construcción de viviendas, barrios obreros, de comedores populares, ahora estamos comedores populares, de hospitales.
Ahora que estamos hablando de 1930, 35, 38, 39, ahora estamos en el 2000, 18, 19, ¿qué han hecho los presidentes, los gobernantes? ¿Qué han hecho? ¿Y qué están haciendo? Hay una tremenda crisis. La situación está bien difícil. Claro, la gente de poder económico se va pues, a atenderse ¿a dónde? A España. ¿Va a atenderse a dónde? A Cuba. ¿Va a atenderse a dónde? A Estados Unidos. El pueblo. El pueblo. Se viene de Cerro Blanco a Paramonga para atenderse en la costa América. Y los de Paramonga se vienen a Barranca para atenderse en la costa América. Y los de Barranca se van a Huacho para atenderse en los hospitales de la costa América. Y los de Huacho se van a Lima. ¿Y los de Lima dónde se van? A España. ¿A dónde se van? A Cuba. ¿A dónde se van? A Estados Unidos. A las clínicas. ¿Sí o no? Mira que no, pues. Inicio la construcción de la carretera Panamericana y Central. ¿Cuándo? Inicio de la construcción de la carretera Panamericana desde el sur hasta el norte y la carretera central que va hacia Huánuco, hacia la selva. Obras de agua y desagüe. Modificó la Constitución para fortalecer el poder ejecutivo, para fortalecer, para darle fuerza al poder ejecutivo. Y elaboró un nuevo Código Civil. Elaboró un nuevo Código Civil. Y en este Código Civil se incluyó el divorcio. O sea, una norma para los civiles, para poner en praxis. Y esta norma contenía el divorcio. Así como te matrimonias, así como te casas, también tienes todo el derecho de divorciarte. Y punto. Dos preguntitas. En el Perú, ¿quiénes establecieron las bases para un pensamiento y una acción antiimperialista y antioligárquico? En el Perú, ¿quiénes establecieron las bases para un pensamiento y una acción antiimperialista y antioligárquico? ¿Quiénes? Ya yo les he dicho. Mi amigo Alan García y el otro, José Carlos Mariátegui. ¿Sí o no? Explique la diferencia entre cabildo abierto y juntas gubernativas. ¿Qué diferencia hay entre un cabildo abierto y una junta gubernativa? La junta gubernativa ya no lo tenemos. Eso funcionó en la época de la lucha por la independencia en los países de América Latina. Eso funcionaba antes, cuando se luchaba, se organizaba para luchar por la independencia, por la liberación del Perú y de América Latina, las juntas gubernativas. Mientras que los cabildos abiertos sí funcionan. Los cabildos abiertos son, pues, lo que llamamos nosotros las municipalidades. Hoy, los municipios, cabildo abierto, cuando las reuniones lo convoca el alcalde en un lugar determinado, no dentro del municipio, sino puede ser en el estadio de Barranca, o puede ser en otro sitio, en otro lugar, espacio amplio. A eso se llama cabildo abierto. Y cabildo cerrado cuando se realiza dentro del municipio, las autoridades del municipio, y también se puede asistir, los civiles pueden asistir, por supuesto, identificándose con su DNI, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahí nos quedamos.